Lo más destacado del séptimo arte en la cartelera y en la pantalla de Canal 22, Julio López estará en un rato más en la Marquesina. Efectivamente, jueves de cine, Rafa, y jueves de la región. Roberto Frías nos habla de la obra de Enrique Serna, El vendedor de silencio. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, qué gusto saludarte. Qué gusto estar, Rafael García Villegas. Empezamos, ¿no? Arrancamos, fíjate que está muy interesante con lo que iniciamos el día de hoy, porque tiene que ver con los avances que se han presentado con este proyecto que tiene que ver con la cultura, con el medio ambiente, con la ecología y por supuesto con uno de los principales pulmones de la Ciudad de México, el proyecto Chapultepec. Hoy por la mañana se presentaron los avances del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Se informó que se continúa trabajando en las casi 800 hectáreas que comprenden el bosque de Chapultepec. Actualmente ya se cuenta con el Complejo Cultural Los Pinos, espacio que ofrece más de 1,500 actividades culturales al año. Se construyó el Museo del Ajolote dentro del Zoológico de Chapultepec y en la tercera sección se creó el Parque de Cultura Urbana. Se continúa con la construcción del Pabellón Escénico, una nueva Cineteca Nacional, la calzada que unirá la primera y segunda sección del bosque, el Centro de Cultura Ambiental y un nuevo Jardín Etnobotánico Nacional. Se confirmó la restauración de la Rotonda de las Personas Ilustres y la reforestación de 240 hectáreas. La fábrica de pólvora será un centro cultural, lo mismo que la fábrica de cartuchos será la Bodega Nacional de Arte y será la sede principal del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INVAL. Así también, la ermita fundada por Vasco de Quiroga se destinará a la herbolaria tradicional. Gabriel Orozco dio a conocer que el 12 de marzo se abre la convocatoria para el concurso nacional para construir el pabellón Naturaleza y Cultura, el cual estará en donde se encuentra el actual Jardín Botánico. Decidimos que podíamos mejorar la situación de este invernadero proponiendo un pabellón de arte y naturaleza, de actividades que contemporaneicen las actividades del mismo Jardín Botánico, reforzándolo y terminando su restauración hídrica, que todavía le hace falta, para, a través de un concurso para diseñadores profesionales, arquitectos, biólogos, ecólogos y artistas, generar un pabellón biocultural en el centro de la plancha ya impactada, sin afectar ni un solo árbol, ni una sola planta del jardín botánico ya establecido en esta zona. Por último, se informó que se trabaja en la protección y revitalización del manantial de Santa Fe y en la construcción del cablebús Chapultepec, el cual tendrá un recorrido de 5 kilómetros y que conectará las 4 secciones del bosque. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, todo esto, le hemos dado seguimiento desde que se anunciaron los primeros proyectos, ahora que está muchísimo más extendido el trabajo y seguiremos informándoles y dándole cuenta de todas las actividades que se realicen, los espacios nuevos que se abran. Y fíjense que por otro lado, poetas emergentes y de gran trayectoria se reúnen en el Festival Internacional de Poesía Vértice Violeta. Es un encuentro con mesas de lectura que nos permite escuchar versos en voz de sus propios autores y en este caso también autoras. Con el propósito de ofrecer un espacio de intercambio y reconocimiento de la poesía escrita por mujeres, el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia organizó el tercer Festival Internacional de Poesía Vértice Violeta. Es el tercer año consecutivo que lo hacemos y la idea es invitar a voces de la poesía escrita por mujeres de gran trayectoria y también de trayectorias emergentes, en los ideales básicamente de la equidad, de la inclusión y del rechazo a la violencia de género. Recordando hace un momento que Alfonso es un espacio creado para que el público escuche la obra en voz de sus autoras. Nobel y nunca se lo dieron. Se vuelve una experiencia muy rica porque podemos tener una muestra, un vértice exactamente en donde se une lo que nos une, el ser mujer, el ser poetas, el contar nuestra realidad desde esa visión de la literatura y de la poesía y de cómo contamos lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que vivimos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que viene atrás de nosotras y lo que queremos hacia adelante.
todo registro. En estas mesas de lectura participan más de 20 poetas, entre las que se encuentran Mindy de China, María Negroni de Argentina, Mayra Santos Febres de Puerto Rico, Rosela Di Paulo de Perú, Gloria Gerbitz, Elsa Cross, Carmen Boullosa y Ruperta Bautista de México. Las voces son de una calidad increíble y además pues participan 13 países este año. Y la idea también es que se intercambie la poesía hecha por mujeres mexicanas al mismo nivel que las mejores poetas del mundo entero. Tuvimos gente de Polonia, de China, y bueno, lenguas originarias, ¿no? Como poetas mapuches, poetas en guaraní, de varias lenguas de México, el tzotzil, el zoque. Entonces, pues que esas voces de la mujer que hace poesía en la contemporaneidad sean representadas y sean incluidas y sea un punto también desde y hacia la poesía, un punto de empezar a hablarnos y a comprendernos entre nosotras y entre, ¿por qué no? Entre todos los géneros, porque estamos hablando también de inclusión y de comunicación. Los encuentros literarios se transmitirán en vivo hasta el 13 de marzo a las 18 horas en las redes sociales del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, Coordinación Nacional de Literatura y Golem Revista Literaria. Noticias 22, Óscar Cortés. Y la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM extiende la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un programa de actividades durante todo el mes de marzo. Aquí algunas de las propuestas en las que podemos participar. La Universidad Nacional Autónoma de México se suma a las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer con una amplia serie de actividades impulsadas desde la Coordinación para la Igualdad de Género. La coordinación convoca a toda la comunidad universitaria a sumarse con un concepto que hemos acuñado, que es el de Embajada Puma, a sumarse con actividades a la conmemoración del 8 de marzo. A partir de esta convocatoria, tenemos que decir que este año es el año que más actividades y más propuestas de actividades hemos recibido. Hay 444 actividades registradas de toda la UNAM para participar en el 8 de marzo y en los días sucesivos, para luchar, seguir exigiendo la igualdad sustantiva de género dentro de nuestra universidad y dentro del país. Sandra Lorenzano destaca 2 logros en la equidad de género dentro de la máxima casa de estudios, resultado de las colectivas de mujeres de la UNAM, el cambio de presidente del Tribunal Universitario y el rebautizar espacios importantes de la Facultad de Arquitectura con nombres de mujeres profesionistas de ese campo del conocimiento. De igual modo, habla de las múltiples actividades, como un curso en línea abierto al público. Tenemos por primera vez un curso montado en una plataforma de esas que se llaman MOOC, es decir, que son cursos libres, gratuitos, autogestivos, que pueden recibir a la vez a miles de personas. Pueden recibir a 8,000 personas, 10,000 inscritos, y no es solo para el público de la UNAM, sino para un público amplio sobre qué significa el género y cuál es la lucha que se lleva adelante en términos de género. Hablamos en este caso de mujeres y diversidades y disidencias sexogenéricas. Para esta nutrida participación de la comunidad universitaria en las conmemoraciones por la mujer y equidad de género durante marzo, Sandra Lorenzano habla de la transversalidad y participación activa de las diferentes instancias de la UNAM. Prácticamente la mitad de estas actividades, Víctor, han sido propuestas por las llamadas comisiones internas de igualdad de género, que son comisiones formadas por profesoras, activistas, también los directores y directoras de facultad, para trabajar de manera conjunta, colectiva, las problemáticas vinculadas al género en su entidad o dependencia. La UNAM también se suma al eje propuesto por ONU Mujeres, que dedica este año a las defensoras del medio ambiente con el hashtag Nosotras por la Sostenibilidad. El programa de actividades está disponible a través del sitio web de la Coordinación para la Igualdad de Género.
Noticias 22, Víctor Gaspar. Por medio de un comunicado, nuevamente, otra vez, la Secretaría de Cultura tiene que pronunciarse por su inconformidad con la subasta de bienes patrimoniales de México. Otra vez está ocurriendo. En esta ocasión se hizo un llamado a las galerías y casas de subastas Set-Dart, Saque, Carlo Bonte Auction y Ader para detener la oferta de algunas piezas mexicanas que se consideran invaluables por su calidad y además por su valor histórico. En el caso de la galería Set-Dart se identificaron 35 bienes de nuestro país que van del siglo XVII al siglo XIX. Estamos viendo algunas imágenes. La casa Carlo Bonte Auction conserva 3 piezas de estilo Comala procedentes del estado de Colima, y en la subasta que organiza la casa Ader se hallaron 74 piezas arqueológicas. Bueno, afortunadamente hubo un caso en el de la Galería Saque de Viena, en Austria, que respondió a este llamado y decidió retirar una pieza arqueológica mexicana perteneciente a las culturas del Golfo, que estaba programada para subastarse mañana 11 de marzo. Esperemos que pues las demás casas se sumen a esta idea de detener las subastas de arte mexicano de nuestros bienes patrimoniales. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Perros espectrales mesoamericanos, es decir, los cadejos, lo difícil que es vivir en las grandes ciudades y el secreto que esconde en Tlaxcala, Romelia, serán develados este fin de semana en La Marquesina. Oigan, sí, está muy buena la Marquesina de esta semana. Este jueves vamos a tener muchas cosas. Julio López está con nosotros, como siempre. Julio, ¿qué tal? Laura, pues encantado de estar aquí, ya todos en el estudio, hablando de cosas que van a pasar por la pantalla de Canal 22 y que van a estar increíbles además. Vamos a empezar con una película que hizo historia, que además, dime si me estoy equivocando, fue la primera de esta serie de producciones del CCC de óperas primas, y que además, o sea, empezaron pero con el pie derecho de veras. Sí, le fue muy bien, digamos, o sea, cuando se hizo la película y corrió por festivales le fue muy bien, ¿no? Pero antes les fue difícil, o sea, los productores no querían que se hiciera la película, los sindicatos tampoco querían que se hiciera la película, les costó muchísimo trabajo al CCC y a los entonces directores y directivos de ese Centro de Capacitación Cinematográfica levantar este proyecto, ¿no? Que después llegó a buen puerto, que luego a la cartelera tampoco le fue tan bien, ¿no? Pero de todas estas cosas nos cuestan justamente 2 de las protagonistas de esta película. Una de ellas es Busi Cortés, directora de esta película, y la otra es Diana Bracho, que si ustedes no lo sabían, también le metió mano al guión de esta historia. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este jueves 10 de marzo, Canal 22 transmite El secreto de Romelia, un filme que con el paso de los años ha adquirido una importancia inusitada. Una buena película se puede convertir en un clásico, ¿no? El cine, si se muere, se muere. O sea, si no funciona, se muere. Pero cuando se convierte en un clásico y trasciende su tiempo y sigue siendo importante, es fantástico. Es una experiencia muy linda, compartida, ¿no? Con ese público. Ay, mamá, en el coche ya hubiéramos llegado. La historia está inspirada en la novela corta El viudo Román, contenida en el libro Los convidados de agosto, de Rosario Castellanos. En ese sentido, digamos, fue muy divertido y muy padre, muy apasionante poder incursionar en la obra de Rosario, y particularmente en esta novela corta que era muy poco conocida, prácticamente desconocida. En realidad es una libre adaptación, porque toda la parte del presente, pues esa es de mi cosecha, ¿no? Entonces, y también debo agradecerle mucho a la que entonces era gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, que se enamoró del proyecto y que dijo adelante. Ella era una admiradora de Rosario Castellanos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Dolores. Esta fue la primera película producida por una escuela de cine en México, por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Sin embargo, el camino fue largo y espinoso. El 18 de septiembre del 68. ¡Qué memoria! Yo le llevé esta película, este proyecto, a un productor de cine que había trabajado mucho con la SEP, ¿sí?
y se lo llevé primero a él antes de empezar a moverlo a través del CCC y me dijo, no, ¿a quién le importa Rosario Castellanos? Esa fue la respuesta del productor. Pero creo que no lo quise nunca. Sortearon todo tipo de dificultades. En esa época la industria del cine era cerrada. No se permitía que personas ajenas a los sindicatos realizaran películas. Sin embargo, consolidaron un equipo sólido detrás y frente a las cámaras. Perdóname, mamá. Me lo hubieras dicho antes. Yo lo hubiera entendido. Yo creo que fue muy importante haber trabajado con Diana, ¿sí? Y también con mis alumnas del CUT, porque ellas participaron mucho en la configuración de los personajes. Y yo no sé si Diana se acuerde, pero ese final es de Diana Bracho. Fue muy interesante porque fue una conjunción maravillosa de apoyos de todos. Te puedo decir que los alumnos del CCC, los alumnos de Busi del CCC, participaron como técnicos en la película. Cosa inaudita, porque en esa época el sindicato de técnicos de cine era muy cerrado, nadie podía entrar, o sea, los técnicos eran muy, muy celosos y no permitían que nadie entrara ni a mover una silla si no era miembro del sindicato. Y los dueños se hizo una sinergia increíble en la que participamos todos. Tienen la obligación. El secreto de Romelia gira en torno a la matriarca de una familia y las razones que le hicieron partir del lugar donde nació. Muchos años después, vuelve acompañada de su hija Dolores y sus nietas. Nuevamente, el pasado se hará presente. No estés tan segura. Hasta la gente preparada como el doctor Román dicen que Lázaro Cárdenas tiene razón. Justamente es en el personaje de Dolores, en el personaje de Diana Bracho, que la película sigue viva. Porque realmente ella es la que está aterrizando ya en otra era, digamos, en otra época, lo que es ser mujer. Nos apoyamos mucho en las ideas de la mujer contemporánea, de una mujer divorciada, de una mujer que a lo mejor se merece volver a amar, de una mujer que descubre el secreto terrible, bueno, voy a llorar, el secreto terrible de su madre, ¿no? Y descubre el horror en el que han vivido estas mujeres de la generación de su madre y se horroriza con la idea de que sus hijas son pequeñas y tienen que crecer de otra manera, ¿no? Y ella tiene que ver su vida también de otra manera después de un divorcio. ¿Y mi papá no va a venir a vernos? ¿Cómo crees? Yo escribí un pequeño poema que se puede aplicar a Dolores y a todas las mujeres que vivimos ahora, ¿no? Que dice, para ser mujer hoy, debo dejar de ser la que soy desde hace cientos de años. Y es un poco, para ser mujer hoy, debo dejar de ser la que soy desde hace cientos de años. No cabe duda, saliste a tu padre. A él le encantaban estos fandangos de la indiada. El secreto de Romelia se presenta por la pantalla de Canal 22 este jueves en punto de las 22:30 horas. Noticias 22. Julio López. ¿Con nosotros a dar una vuelta? No, vayan ustedes. Nosotros hablamos, Julio, de que no hay que celebrar el Día de la Mujer, sino conmemorarlo, porque, bueno, pues hay muchos temas pendientes. Esto sí es una celebración, porque es una película... el origen de la historia viene de Rosario Castellanos. Ahí está Busi Cortés. Ahí están mujeres extraordinarias en todos los ámbitos, en el de la actuación. Busi Cortés también es una gran escritora, nos decías, bueno, también Diana Bracho le metió mano. Las actrices jóvenes en su momento que también participan, de verdad que lograron trayectorias muy interesantes. No se lo pierdan aquí, lo podrán disfrutar. Sí, siempre hay algo nuevo que decir del secreto de Romelia. Ahí está Arcelia Ramírez, muy joven, Lisa Owen, estaban saliendo casi del CUT, ¿no? Del Centro Universitario de Teatro. Así que ahí están. Pero hay otra película bien interesante que llega a la cartelera comercial, se llama Push. Estuvo nominada a los premios Oscar y tiene que ver con la especulación inmobiliaria, ¿no? La gentrificación, que también la conocen de otra manera y que se está convirtiendo en un tema muy complicado no solamente para la sociedad mexicana, sino para todo el mundo. Y ellos, como inmobiliaria no lo han pedido permiso. Push, del director Fredrik Gertten, es un revelador documental que aborda el oscuro secreto que esconde la especulación inmobiliaria y que está generando una de las peores crisis humanitarias. Yo quería entender por qué suben los precios
de nuestras viviendas en todo el mundo y nuestros sueldos no suben. Entonces hay algo que no funciona, ¿no? En las grandes urbes de todo el mundo, las rentas se han vuelto impagables. Comprar un departamento o una casa se ha convertido en un sueño inalcanzable. En el mejor de los casos, las personas se ven obligadas a mudarse a lugares más económicos y en el peor, simplemente se quedan sin un hogar. A este fenómeno se le conoce como gentrificación. Lo importante con mi documental es, si entiendes el patrón global, si entiendes lo que está pasando en tu ciudad, es más fácil combatirlo. La subida de precios no es algo casual o pasajero. Ha sido perversamente planeado por grandes inmobiliarias internacionales. Acaparan los predios y suben su valor de renta o venta. En términos simples, controlan la oferta y la demanda. Además, se tiene registro de que hay algunas empresas que trabajan con capital que proviene del crimen organizado. Mucho dinero entra en tus viviendas y, bueno, por ejemplo, dinero criminal también está invertido en eso. Y yo estuve con el escritor italiano, Roberto Saviano, que ha escrito Gomorra, bueno, también hizo 000, que también salió en Trata de México. Él habla mucho de cómo en los paraísos fiscales se entra el capitalismo legal y se junta con el capitalismo ilegal, el criminal, y estos dineros después se juntan y se entran entre nuestras ciudades. La película recopila testimonios en distintas ciudades del mundo, como Valparaíso en Chile, Seúl en Corea del Sur, Berlín en Alemania, Toronto en Canadá, Harlem en Nueva York y pequeños barrios como Notting Hill en Londres. Push se estrena en la cartelera nacional este 10 de marzo. Noticias 22, Julio López. Pues sí, desde 2008, Julio, estamos viendo esta especulación inmobiliaria que llevó al traste con las grandes empresas, pero que se reinventaron y los empresarios siguieron siendo ricos y la gente perdió sus casas y perdió todo porque no podía pagar sus hipotecas y que seguimos con la especulación inmobiliaria en esto que se llaman las megaciudades. Así es, este documental dice que, por ejemplo, en ciudades como europeas la gente tenía que ahorrar 10 años para comprarse una casa. En México no hablemos de eso, es casi un sueño, ¿no? Sería muy interesante ver lo que está pasando con las grandes inmobiliarias en México. Ojalá que después se dé una vueltita por acá, ¿no? Se dé una vuelta o los cineastas mexicanos también se den la oportunidad de hacer un trabajo sobre esto que es muy, muy interesante. Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de una coproducción con México, se llama Cadejo Blanco. Esta película representa a Guatemala, pero la verdad es que México ha tenido mucha presencia en los premios Platino y esta película también va a estar ahí y aquí les platico un poco de qué se trata. Hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque... ya te cuento. Perdonen si arruino. Cadejo Blanco es una coproducción entre Guatemala, Estados Unidos y México, que ha sido seleccionada para participar en la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Málaga, que se realizará del 17 al 25 de marzo. Vamos a competir allá en la competencia oficial con 20 otros largometrajes y yo voy para presentar la película con la actriz Karen Martínez. Es que no vino a dormir anoche. Además, este filme es la apuesta de Guatemala de cara a los premios Platino, que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano. Este año se inscribieron 812 películas y después de un largo proceso de selección ya solo quedan 206. Cadejo Blanco tiene 5 precandidaturas, incluida la de Mejor Película y Mejor Actriz. Lo mejor para mí es mejor interpretación femenina, que salió en la lista Karen, porque yo creo que todo 100% de esta película es Karen. ¿Con qué besado?
Hace unos años, Karen Martínez protagonizó La Jaula de Oro, una exitosa película mexicana sobre migración que conquistó más de 80 festivales en todo el mundo. Con mi estómago, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Ahora, en Cadejo Blanco, da vida a una chica que busca a su hermana desaparecida. El principal sospechoso es su exnovio, que pertenece a una pandilla de criminales. Sé que estás en una mara. No me da miedo. Soy profesor de cine en Guatemala, por eso comparto mi tiempo. Estoy aquí en Los Ángeles y la mitad del año estoy en Guatemala. Un fin de semana yo fui a Puerto Barrios para buscar ubicaciones para filmar con mi estudiante Pedro Murcia, es de Puerto Barrios, y durante este fin de yo salí todas las noches con amigos de amigos, y a la vuelta me di cuenta de que los jóvenes que yo pasé, con quien pasé todo el fin de, algunos estaban involucrados con las maras. Así nació Cadejo Blanco, un filme con una gran investigación detrás y mucha asesoría de la gente local que intervino para darle el mayor realismo posible a esta historia. ¡Ay, qué bonito es volar! La película también ha sido inscrita a los premios Ariel en la categoría de largometraje iberoamericano. Noticias 22, Julio López. Bueno, Cadejo Blanco haciendo, festivaleando, nada más hay que apuntarla, hay que tenerla ahí en la lista para que en cuanto la podamos ver en cartelera o en una plataforma, no sabemos si vaya a ser en qué formato presentada, no podemos perdernosla. La Así verdad es. Se ve. Sí, está buena. A mí sí se me antoja mucho. Yo ya la si vi, estuviera, está bastante bien hecha. Fíjate que envidia, se estrena en mayo en Guatemala y están buscando distribuidor en México. No, seguramente llegará porque, como ya te lo decía, tiene coproducción con nuestro país, así que es muy probable que esté aquí en México. Y está incrementándose el público para este tipo de películas, lo cual me parece muy, muy interesante. No dejemos de ver el cine que se hace en México, el cine que se hace en América Latina. Así es, fíjate, además Guatemala está haciendo muy buen cine, ¿no? Dicho sea de paso, pero bueno, vamos a cambiar de tema porque como cada jueves, el reconocido crítico de cine Leonardo García Tzaut nos trae una recomendación que va a pasar por la pantalla de Canal 22 y que no nos debemos de perder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de una película que nos aporta el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, el FICUNAM. El FICUNAM y Canal 22 le ofrecen esta exclusiva que se llama ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Es una película del georgiano Alexander Koberidze, su segundo largometraje, y es al mismo tiempo una especie de cuento de hadas sobre una pareja de enamorados que a causa de una maldición no logran encontrarse. Es también una evocación veraniega de una ciudad georgiana llamada Kutaisi, que queda al oeste de la capital de Tbilisi, y es también una reflexión sobre la narrativa, sobre cómo el poder de la imagen puede encontrar la poesía en el aspecto más cotidiano y mundano. Todo eso es ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, que es, hay que decirlo, una película no es convencional, no esperen una narrativa lineal y dura 2 horas y media, entonces les recomiendo que tengan paciencia, que esa paciencia será recompensada al final. La película se estrenó en el pasado Festival de Berlín, el del año pasado, y obtuvo el premio de la crítica. Entonces se las recomiendo mucho. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, de Alexander Koberidze. Pasa el próximo domingo 13 de marzo a las 10 de la noche aquí por Canal 22. Hasta la próxima. No podía ser más oportuna la presencia de esta película de FICUNAM en Canal 22. Bueno, tenemos ahí cine mexicano, cine latinoamericano, cine de cualquier parte del mundo. Georgia está aquí presente en la pantalla de Canal 22. Oye, ¿más lujo, Julio?
Sí, no se puede tener en la pantalla de Canal 22. Justamente ahorita está llevando a cabo la inauguración del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que esta edición se va a transmitir por Canal 22, por TV UNAM, obviamente. También va a pasar a través de Filmin Latino, va a estar de manera presencial en el Centro Cultural Universitario, en el Cinematógrafo del Chopo, en Cine Tonalá, en fin, hay un montón de sedes donde se va a poder ver el FIC-UNAM, que como les decía, arranca este 10 de marzo, el día de mi cumpleaños. Bueno. Felicidades adelantadas, Julito. Sí. Y bueno, hay películas bien interesantes. La sección Ahora México, que es la parte que recopila lo mexicano, la competencia mexicana, ahí se presenta El espejo y la ventana, ¿no? Es una película bien interesante, muy emotiva y también es un poco difícil de ver porque es literalmente la despedida de una madre y del mejor amigo del cineasta. Pues vamos a ver un poco más, ¿no? Vamos a ver. Estoy en mi departamento en Ámsterdam. Mi mejor amigo Daniel me llama por teléfono. Acaba de escuchar que le quedan pocos meses de vida. El espejo y la ventana es un retrato íntimo sobre la vida y la muerte. Es una carta de despedida de una madre a su hijo y de un hombre a su amigo. El filme gira en torno a dos personas que saben que se acerca su fin. Entonces le piden al cineasta Diego Gutiérrez que plasme su despedida en una película. Escarbando en su pasado, explican su presente y se preparan para lo inevitable. Lo particular de esta película es que los protagonistas son la madre y el mejor amigo del cineasta. Tanto Daniel como mi madre, yo ya los había filmado a ellos en otras dos películas. En una película que hice en el 2011, creo, 2012, se llama Partes de una familia, que era un retrato de la pareja de mis padres. Entonces ella sabía lo que era la experiencia de filmar juntos, ¿no? De filmar yo y ella, ¿no? Y lo mismo con Daniel. Con Daniel, aparte de que editamos muchas películas mías juntos, y con eso conocía muy bien mi material, también lo filmé a él en otra película, ¿no? Una película que se llama Huellas. Amé y fui amada. Igual que en sus proyectos anteriores, el director se encarga de hacer toda la realización. Tal vez por esa razón su madre y su amigo hablan con soltura y revelan cosas que por muchos años permanecieron guardadas. A pesar del tema, este no busca ser un documental solemne. Claro que es respetuoso, pero ante todo celebra la vida con todas sus interrogantes. Me piden que los filme. What's the feeling inside of you? Como dice Sabines, ¿no? No entiendo esta cosa de enterrar a los muertos, ¿no? En una caja, meterlos, lodo, cemento, piedra y más tierra y más tierra, como para que no salgan y no saber de ellos, ¿no? Dice él, habría que haber una casa donde los pudieran tener ahí los muertos, una casa bien ventilada, con agua corriente, dice, ¿no? Dice, así tal vez... seguro uno que otro se levantaría uno o dos a la semana se levantarían a caminar y a bailar, ¿no? El espejo y la ventana ya tuvo su estreno en Holanda y ahora tendrá su primer contacto con el público mexicano en el Festival Internacional de Cine de la UNAM dentro de la sección oficial Ahora México. Acerca de la vida quieren hablar. Un viaje a sus recuerdos. Con un destino incierto. Noticias 22, Julio López. Bueno, en suma, Julio, hay mucho que ver y mucho que ver en la pantalla de Canal 22. FIC-UNAM tendrá una presencia aquí, pero son 170 películas. A lo mejor no alcanzan a ver todas. Vean las más que puedan. Siguiendo la recomendación que nos decía el maestro Jorge Ayala Blanco el otro día, hay que ver todo lo que se pueda. Y entre más variedad, más riqueza tendremos en nuestro espíritu y mejor capacidad de apreciar el mundo, ¿no? Así es, no hay excusa, ¿no? Va a haber muchas plataformas, el FIC-UNAM, ¿no? A través de Filmin Latino pueden verlas si no se encuentran en la Ciudad de México. ¿Nos vemos la próxima semana? Nos vemos la próxima semana, Laura. Sale. Rafa.
Vamos a la pausa y muchas felicidades, Julio. Qué bueno que nos recuerdas con tiempo tu cumpleaños. Luego Brenda nos lo recuerda una semana después. Celebra por todo lo alto, mi querido Julio. Antes de la pausa, los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche, Jacaranda Correa recibirá a las periodistas Laura Castellanos y Carla Casillas para hablar sobre todos los temas que surgieron a partir de la marcha por el Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo. No se pierdan Debate 22, terminando este espacio informativo. Por lo pronto, una pausa. Ya volvemos. Esta noche en la región Roberto Frías revisa la obra del premio Javier Villaurrutia 2019, Enrique Serna. Vamos con él. Entre los escritores mexicanos, muchos han sido los llamados a utilizar el humor como bisturí de autopsias y pocos los elegidos. Después del genio de Jorge Ibargüengoitia se ha generado una escuela con muchos aprendices y pocos maestros. Sin embargo, es muy probable que Enrique Serna sea uno de los más destacados. Este hijo de la región aprendió de su maestro que es esencial seguir la pista documental de la miseria humana en los periódicos, los libros de historia y el proceder de nuestros semejantes. Por poner algunos ejemplos, en su primera novela, Señorita México, narró las glorias y tristezas del mundo de los concursos de belleza. En El miedo a los animales, nos llevó al lugar donde la corrupción policíaca y la periodística nos descubre la corrupción de los intelectuales y artistas. O en El seductor de la patria, se encargó de seguir el hilo de la extraña, alocada y nada patriótica carrera de Antonio López de Santana. Ya sea que critique la hipocresía y la lucha de poderes en la Nueva España, la comedia humana tendida por nuestros deseos o la podredumbre de las instituciones a manos del narcotráfico, Enrique Serna ha sido el retratista de las mentalidades que se afanan en torcer la realidad para mal. Su más reciente novela, El vendedor de silencio, publicada en 2019, así lo demuestra. En ella se ocupa de Carlos de Negri, hijo de un miembro del gabinete de Álvaro Obregón y diplomático de carrera, receptor de una educación privilegiada, la cual le permitió aprender varios idiomas y moverse, como pocos periodistas, en las altas esferas del poder a mitades del siglo XX. Carlos de Negri fue un hombre carismático, muy ágil para establecer contactos y para relacionarse. Un hombre atrapado entre su misoginia y su servil relación con el poder. Como dice el autor, este personaje presentaba una correspondencia muy clara entre su patología machista y el carácter autoritario del régimen al que sirvió. La historia de Negri es la historia de la corrupción del periodismo que se convierte en el constructor de la verdad a modo de los políticos. Además, de Negri sirvió a su propio lado oscuro, no solo al poder del priismo, extorsionando a mucha gente y cobrando por su silencio. Viendo la larga trayectoria de retratos de lo esperpéntico que ha construido Enrique Serna, era lógico que a este terrible personaje le llegara su hora. Si bien, como el mismo autor ha dicho, una de sus máximas pasiones ha sido siempre investigar el origen del mal. Para Canal 22, Roberto Frías. Los Capuleto y los Montesco llevan su rivalidad de Verona a Guadalajara. Descubran por qué. Durante el mes de marzo, el Museo Cabañas de Guadalajara se convierte en la Verona imaginada por William Shakespeare, escenario de la añeja rivalidad entre Capuletos y Montescos, pero también del idealizado amor juvenil entre Romeo y Julieta. La compañía Teatro Nómada, en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro, es la encargada de llevar a la escena este clásico en formato al aire libre y en una versión contemporánea que busca cuestionar si se trata de una genuina historia de amor. Creo que ahora que abordamos Romeo y Julieta, nos encontrábamos ante la disyuntiva de hablar de género o dejar que la obra se revelara por sí misma en esa estructura, desde luego patriarcal, desde luego heteronormada, desde luego colonizadora, desde luego canónica, pero que al mismo tiempo habla de un tema humano. Y nos preguntábamos qué tanto Romeo y Julieta representa la historia idílica de amor adolescente, lo más
bella que podemos pensar cuando nos damos cuenta pues que son dos adolescentes que ni siquiera, bueno, al menos el caso de Julieta ni siquiera rebasa a los 14 años y que en 3 días se enamora de un completo desconocido que de manera muy tóxica le dice, oye, ¿te quieres casar conmigo mañana? Y que a los 3 días ya están los dos muertos. La obra se realiza a partir de una traducción completamente nueva a cargo del actor Fernando Saccanassi, quien se ha especializado en teatro shakespeariano y ya antes tradujo la tragedia de Macbeth. El propio Saccanassi comparte la dirección escénica con Carla Constantini, especialista en estudios de género, que aporta una perspectiva distinta a la tragedia de los jóvenes amantes. Profundizar en la construcción de los personajes en un proceso de 3 meses todos los días, vernos 6 horas diarias, es donde está verdaderamente el énfasis de nuestro trabajo, para poder hacerlo evidente, para poder ver que la masculinidad tóxica está, que los mitos del amor romántico no solo están montados, sino que están vanagloriados. Y en ese sentido es donde está nuestra apuesta, que Romeo no es ningún galán, sino que es un tipo que inicia la obra diciendo que está enamorado de Rosalina, profundamente enamorado de ella, y que no va a hacer nada que cambie la opinión, y en la misma noche se enamora de otra niña, ¿no? Y lo digo así, no otra mujer, otra niña, porque es también una decisión que toma Shakespeare. Recordemos que Romeo y Julieta no es una obra original de Shakespeare, sino que es una reescritura, y que en la fuente Romeo y Julieta tenían más de 16 años. Esto cambia. La tragedia de Romeo y Julieta se presenta en un espacio inigualable como el Museo Cabañas, donde los espectadores y el propio recinto se vuelven partícipes de la obra. Algunos académicos investigadores de Shakespeare dicen o escriben que parte de la dramaturgia de Shakespeare era improvisada también, que le daba cierto margen a sus actores para que improvisaran. Eso te habla de un espectáculo vivo. Bueno, eso lo hemos querido recuperar, que de pronto se puedan dirigir al espectador y que puedan preguntarles cosas reales y que el espectador pueda responderlo. Ese tipo de actuación de 360 grados te involucra de una manera mucho más activa en el espectáculo. La temporada de la tragedia de Romeo y Julieta continuará hasta el 27 de marzo con funciones sábados, domingos y por única ocasión este viernes 11 de marzo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les invitamos a la tragedia de Romeo y Julieta, una coproducción de Teatro Nómada, Cultura Guadalajara y la Compañía Nacional de Teatro, a partir de este viernes 11 y luego sábados y domingos hasta el 27 de marzo, a las 6:30 en el Museo Cabañas. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Este lunes 14 de marzo a las 6 de la tarde no se pueden perder Catarsis 22 con Pedro Cominic. ¿Quién será el invitado o invitada especial de la próxima semana? Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Susana Alexander y los quiero invitar a que me vean este próximo 14 de marzo. Voy a estar en forma presencial con Pedro Cominic en su 4ª temporada de Catarsis 22 por el canal 22. Por supuesto, no dejen de vernos, que seguramente se va a poner buenísimo. Hasta luego, nos vemos y lo vamos a pasar muy bien. Invitada de superlujo, ya saben que tanto Pedro Cominic como Susana Alexander van a estar completamente en vivo y ustedes pueden contribuir a este programa, empiezan a participar desde ahorita para hablar de los temas más votados en la encuesta que ya pueden encontrar en nuestra página de Twitter. No dejen de participar y voten en este mismo instante. Con esta invitación vamos a una brevísima pausa. Rodolfo y Roger Ritter van a evocar a Manuel M. Ponce a 140 años de su natalicio con un concierto a 2 pianos en el Centro Nacional de las Artes. Veamos más. Figura indiscutible de la escena musical del siglo XX, un virtuoso del piano y la composición que tomó el sonido popular y folclórico de nuestro país para entremezclarlo con la sinfonía. Manuel M. Ponce, considerado el fundador del nacionalismo musical en México, será recordado este 2022 por el 140 aniversario de su natalicio.
Definitivamente Ponce es la figura en la música que transformó la manera de ver la música popular, la música folclórica. Yo podría afirmar, y creo que no me equivoco, que la música popular que tuvimos en el cine de oro ya más adelante, y ese desarrollo del bolero y ese desarrollo de la canción mexicana se debió mucho en gran parte a lo que proveyó Manuel M. Ponce. Pero no solo eso, también como gran sinfonista, como compositor de obras de guitarra, como compositor de obras para piano, es sin duda alguna uno de los referentes de la música de Latinoamérica del siglo XX. Este sábado, Rodolfo y Roger Ritter adelantarán los festejos con un concierto a 2 pianos y explorarán gran parte de la obra del autor, incluyendo algunas piezas que pocas veces pueden escucharse en vivo. Voy a empezar mi parte del concierto con el intermezzo número de Manuel M. Ponce, muy conocido. También con el esquercino mexicano, el tema variado mexicano. Voy a cerrar también mi parte con la balada mexicana, pero también voy a tocar otras obras no tan conocidas como el nocturno de Manuel M. Ponce. La segunda parte va a ser por mi parte, y voy a interpretar obras como La Leyenda, La Primera Rhapsodía Mexicana, 2 estudios de concierto, entre ellos El Jarabe, que es un estudio fantástico, las 4 danzas mexicanas, que ya es música moderna, pero sumamente atractiva, inclusive suena un poco la influencia del jazz y de música afroantillana, y bueno, una selección de mazurcas. Bueno, todo esto dentro de un marco en donde vamos a incluir las 2 obras para 2 pianos, que es el idilio mexicano y la balada mexicana para 2 pianos. Rodolfo Ritter destaca que aún falta mucho por descubrir de la obra de Manuel M. Ponce, y él mismo prepara un nuevo material que abarcará la obra completa del autor zacatecano. Ponce era un gran pianista que además estudió con Martín Krause, que fue discípulo de Liszt. Entonces su música siempre es de la mejor manufactura, realmente es súper idiomática para el instrumento, y pues hay mucho todavía que hacer. En este programa que vamos a incluir lo de la balada mexicana para 2 pianos, nunca se ha tocado prácticamente como está escrita. Se hace muy, muy rara vez la versión de piano y orquesta, pero la versión de 2 pianos es muy raramente escuchada. Por mi parte, yo estoy grabando la obra completa de Ponce, incluyendo muchos estrenos para piano. La obra para piano solo son aproximadamente 8 programas. En cada disco estoy incluyendo 2 o 3 estrenos mundiales. Es increíble, pero es un compositor que todavía hay muchas obras que están todavía en manuscrito, que están extraviadas otras, y hay mucho que hacer para difundir su obra, sobre todo de piano. El concierto Ponce a 2 de Rodolfo y Roger Ritter se presentará este sábado 12 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del CENART. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y ya que hablamos de música, Jaramar también hace un viaje a través del tiempo, su vehículo, por supuesto, los sonidos. Si sus manos me tocaran. La cantante, compositora y artista plástica Jaramar Soto se encuentra promocionando su nuevo material discográfico, Todas las naves del mundo, con el que nos lleva a recorrer el camino del mestizaje a través de 11 temas que abarcan más de 5 siglos de historia musical, desde canciones tradicionales españolas del siglo XVI hasta creaciones de su propia inspiración. Yo digo que son canciones viajeras de muchas maneras, porque han atravesado el paso de los siglos, porque han cruzado los mares, porque han llegado a mí a través de un viaje, de una línea de viaje invisible, ¿no? Hasta mi vida, y siguen ese viaje, porque al viajar se han ido transformando gracias a las muchas voces que las cantaron. En el 16º disco de su carrera, la artista ha buscado sintetizar su exploración musical de más de 3 décadas, tomando como eje temático el encuentro de culturas que tuvo lugar en este territorio hace 500 años. El disco presenta un sonido contemporáneo que mezcla elementos acústicos y electrónicos, sin perder la expresividad de las melodías antiguas. Para lograrlo, se hizo acompañar de músicos jóvenes de probada experiencia y talento, a quienes les dio total libertad para hacer contribuciones. Más que pensar en instrumentos, lo que yo pensé es en músicos, concretamente, que sabía que se podían sumar y aportar y disfrutar
este proceso. Ese era el reto, ¿no? Cómo trabajando con esos músicos con los que queríamos trabajar, que tocan, por ejemplo, guitarra eléctrica, otro guitarra acústica, contrabajo, cello, violín, electrónica, percusiones diversas, tuba, trombón, esta combinación instrumental, cómo incorporar esos sonidos a estas canciones que tienen una estética sonora tan particular, ¿no? Y tienen una belleza que no queríamos aniquilar con querer hacer arreglos contemporáneos. El disco fue grabado durante el primer semestre del año pasado y estaba listo a finales de septiembre. No obstante, Jaramar no quiso lanzarlo sin tener la certeza de que podía presentarlo en concierto. La situación de la pandemia obligó a los músicos a trabajar a distancia y grabar sus partes individualmente, sin que se hayan reunido jamás a ensayar. Esto también les permitió tomarse ciertas licencias. Desde que grabamos el disco, yo tenía plena conciencia de que se iba a tener que tocar de una manera diferente. Porque precisamente por el aislamiento nos dimos gustos que no se iban a poder reproducir en vivo. Hubo músicos que grabaron varios instrumentos. Por ejemplo, Carlos Vilches, que es el contrabajista oficial de mi banda, grabó, además de contrabajo, tuba, trombón, marimbol, y él no puede tocar todo eso en vivo. Luciano Sánchez, el productor, es el baterista de mi banda, y el disco no tiene batería. Pero en vivo yo sí quería la presencia de una batería que le diera otro color y otro brillo, y eso sabíamos que iba a suceder. No iba a haber percusiones, iba a haber batería. Jaramar presentará Todas las naves del mundo el domingo 13 de marzo en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Los invito a que nos acompañen el domingo 13 de marzo en el precioso Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris de la Ciudad de México. 6 de la tarde, los boletos a la venta ya, y el 19 de marzo, o sea, 6 días después, en Guadalajara, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 7:30 de la noche. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22, Karen Rivera. Y más música para cerrar el programa, 130 años de su natalicio. Recordamos a Arthur Honegger, un compositor suizo, grande entre los compositores contemporáneos. Disfrútenlo, nos vemos mañana. Muy buenas noches.